Estimadas y estimados estudiantes del doctorado en Derecho, a través de esta cápsula vamos a brindar algunas generalidades en torno al contenido temático de la materia Temas Selectos de los Derechos Humanos. Pues bien, esta asignatura la vamos a estudiar a través de tres grandes bloques. Podríamos señalar que el primer bloque se refiere propiamente a hablar de los antecedentes de los derechos humanos, de los precedentes, sobre todo hablar del derecho internacional de los derechos humanos, que implica enfocarse en los dos grandes sistemas a los que el Estado mexicano pertenece: al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene su precedente en la Carta de la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, principalmente, que se denomina Carta Internacional de los Derechos Humanos. Así también estudiaremos algunos tópicos relacionados con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que a su vez tiene sus cimientos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y primordialmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué estudiamos estos temas? El tema relacionado con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? A partir de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, los tratados internacionales celebrados por parte del Estado mexicano, pues prácticamente constituyen una fuente en materia de los derechos humanos, que es lo que más tarde se ha denominado bloque de constitucionalidad. Ahora bien, entonces, aunado a estos temas relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos, sistema universal y sistema interamericano, también resulta de gran importancia hablar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011, que me parece importante señalar constituye un nuevo paradigma en materia de derechos humanos para nuestro país, sobre todo porque se abandona el concepto de garantías individuales, el concepto de individuo, el tema relacionado con el otorgamiento de las garantías, para hablar ahora de una distinción entre derechos humanos y entre garantías para la protección de los derechos humanos, estas últimas previstas principalmente en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado B y C de la Constitución Política Mexicana. Esto implicaría, pues, hablar de este primer bloque. En un segundo momento, vamos a hablar de aquellos temas que se han consolidado a partir de la reforma constitucional, pero que tienen independencia propia y que constituyen, por supuesto, instituciones jurídicas de gran valor en materia de derechos humanos. Me estoy refiriendo al contenido de las sentencias o resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, que implicó, ¿qué cosa? Establecer o dar inicio en nuestro país a lo que actualmente se conoce como control de convencionalidad en su modalidad difusa ex oficio. Así también resulta importante hablar de la contradicción de tesis 293/2011, que desarrolló pues propiamente ese criterio jurisprudencial, me parece hasta el día de hoy muy cuestionable, el relacionado con el parámetro de control de regularidad constitucional y restricción expresa a derechos humanos, que por una parte reconoce que la fuente en materia de derechos humanos en nuestro país es la Constitución Política Mexicana y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, pero a su vez el mismo criterio jurisprudencial nos dice que cuando exista una restricción expresa a derechos humanos en nuestro texto constitucional, habrá de estarse a lo que dice la Constitución. Y en ese sentido, pues se encuentran temas tan debatibles hasta el día de hoy en nuestro país como la prisión preventiva oficiosa, como prisión preventiva oficiosa, que, bueno, ese es de los temas más controvertidos, que prácticamente esta prisión preventiva oficiosa, pues, ¿qué cosa implica? Implica una restricción a suspensión de derechos humanos y garantías, que es otro tema que también continúa seguidamente. Vamos a hablar también acerca del bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad,
así como la interpretación conforme que tiene que hacerse de normas infraconstitucionales conforme a la Constitución y conforme a tratados internacionales. Y para finalizar este segundo bloque, hablaremos acerca del principio pro persona, que no es otra cosa que un principio que mandata que en materia de derechos humanos habrá de privilegiar en todo momento a los derechos de las personas. También en un tercer bloque, en un tercer momento, vamos a hablar de temas ya muy específicos que resultan también de mucha importancia en materia de derechos humanos, como muchos de los que existen. Me refiero a la reparación integral del daño cuando con motivo de un delito o con motivo de la comisión de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades administrativas, principalmente de la Federación, Estados, municipios, se genera a través de una recomendación en materia de derechos humanos de la Comisión Nacional o de las comisiones estatales o de una sentencia dictada por un juez de control en materia penal, se ordena la reparación del daño. Y en ese sentido también abordar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya sea federal o estatal, juegan un papel fundamental para materializarle a las víctimas directas e indirectas de las violaciones a los derechos humanos. También vamos a ver, vamos a platicar acerca de el daño al proyecto de vida. Dícese de una institución jurídica que implica que cuando con motivo de una violación a los derechos humanos se afecte el proyecto de vida que tenía una persona, por ejemplo, por quedar en estado vegetal, por haber quedado lisiado, etcétera, pues prácticamente se hace efectiva esta figura de el daño al proyecto de vida y que por supuesto tiene consecuencias muy específicas que son visibles en la reparación del daño. También hablaremos acerca de las categorías sospechosas. ¿A qué nos referimos con categorías sospechosas? Nos vamos a referir a aquella institución jurídica que implica realizar un análisis exhaustivo de un caso concreto o de la aplicación o materialización de una ley o de una reforma a la legislación cuando estén de por medio aquellas condiciones previstas en el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política Mexicana, que prohíbe la discriminación. Es decir, cuando se emita una reforma, pues estemos frente a una reforma legal, constitucional, cuando se esté analizando un caso en el que esté de por medio la edad, el sexo, las preferencias sexuales, el origen étnico, el color de la piel, la raza, etcétera, y si pueda cuestionarse esa reforma constitucional atendiendo a esas circunstancias que la propia Constitución señala son motivo de discriminación. Y finalmente vamos a hablar del derecho al mínimo vital, refiriéndonos a una institución jurídica que nos establece que en el Estado mexicano a aquellas personas que, bueno, en primer lugar que en el Estado mexicano todas las personas tienen derecho a obtener ingresos, los mínimos, lo indispensable para vivir de manera digna y decorosa, por una parte, pero que a su vez ese mínimo ingreso, esa cantidad de subsistencia mínima, por supuesto que no puede ser objeto de gravamen por parte del Estado a través de impuestos. Es decir, el Estado no puede gravar con impuestos esas cantidades mínimas que algunas personas en ciertas condiciones de extrema pobreza, por ejemplo, o de recibir el salario mínimo, en casos muy específicos, el Estado entonces no puede gravar esas cantidades. Pues bien, con esto a grosso modo señalo los temas que vamos a abordar en esta materia. Nos vemos pues en clases. Muchas gracias.